Bienvenido a un ejemplo de integración usando la sustitución trigonométrica. Sin embargo, antes de intentar la sustitución trigonométrica, debemos asegurarnos de que la sustitución en U básica no funcione. Entonces, mirando nuestra integral, observe cómo podríamos intentar para que sea igual al integrando de 36 menos x al cuadrado. Pero fíjate si hacemos esto. Diferencial U sería igual a negativo 2x de x, que no se ajusta a la forma de la integral. Pero debido a que la integral contiene la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado, que se ajusta a la forma de la raíz cuadrada de un cuadrado menos x al cuadrado, donde un cuadrado es una constante, podemos usar la sustitución trigonométrica y dejar que x sea igual a un seno teta. Por lo tanto, debemos ser capaces de reconocer la forma en que la raíz cuadrada indica qué sustitución trigonométrica usaremos. Por ejemplo, si la integral contiene la raíz cuadrada de un cuadrado más x al cuadrado, dejaríamos que x sea igual a una tangente teta. Y si la integral involucra la raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado, dejaríamos que x sea igual a una secante teta. Entonces, debido a que la sustitución U básica falló y se ajusta a esta forma aquí, donde un cuadrado es igual a 36 y, por lo tanto, a es igual a 6, dejaremos que x sea igual a 6 seno teta. Y por lo tanto, diferencial x o de x es igual a 6 coseno teta de teta. Antes de continuar, dibujemos un triángulo de referencia para el ángulo teta. Observe si x es igual a 6 seno teta, entonces seno teta es igual a x dividido por 6. Entonces, si dibujamos un triángulo rectángulo y llamamos a este ángulo teta, podemos etiquetar el lado opuesto a x y la hipotenusa 6. Y, por lo tanto, esta otra pata sería igual a la raíz cuadrada de 6 cuadrados menos x al cuadrado, o la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado utilizando el teorema de Pitágoras. Ahora sigamos adelante y realicemos nuestra sustitución. Tendríamos la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado. Bueno, si x es 6 seno teta, x al cuadrado es 36 seno teta. De x es igual a 6 coseno teta de teta. Y el denominador es 4x al cuadrado, que sería 4 veces 36 seno cuadrado teta. Ahora comencemos a simplificar. Primero echemos un vistazo a esta raíz cuadrada. Si factorizamos debajo de la raíz cuadrada, podemos factorizar 36, lo que nos daría la raíz cuadrada de 36 multiplicado por la cantidad 1 menos seno cuadrado teta. Y la raíz cuadrada de 36 es igual a 6. Entonces tendría la integral de 6. Y luego una teta sinusoidal cuadrada es igual a teta con coseno cuadrado. Y la raíz cuadrada del coseno al cuadrado teta es coseno teta. Entonces tenemos 6 coseno teta por 6 coseno teta, de teta. Dividido por 4 veces 36 veces seno cuadrado teta. Y dado que 6 veces 6 es 36, estos dos 6 se simplifican a 1, y también lo hace 36. Entonces podemos factorizar 4, ya que los 4 están en el denominador. Y tendríamos la integral del coseno al cuadrado sobre el seno al cuadrado. Observe que en esta forma, podríamos pensar en probar la sustitución en U, donde si le permitimos igualar seno. Pero note que el diferencial U sería coseno teta de teta, que no se ajusta a la forma de la integral porque tenemos coseno cuadrado teta. Así que sigamos adelante y escriba coseno cuadrado teta dividido por seno cuadrado teta como cotangente cuadrado teta. Ahora en esta forma, todavía no tenemos una fórmula de integración básica que podamos usar para teta al cuadrado cotangente. Así que ahora realizaremos nuestra sustitución utilizando una identidad pitagórica. Entonces, para revisar, mirando esta identidad aquí, podemos reemplazar teta al cuadrado cotangente con teta al cuadrado cosecante menos 1. Y la razón por la que esto ayuda es que hay una fórmula de integración para cose de teta al cuadrado teta,
como vemos aquí. Entonces podemos escribir esto como 1 4 veces la integral de cosecante al cuadrado teta menos 1, de teta. Y ahora podemos integrarnos. Entonces tendremos 1 4 veces la cantidad. Bien, la integral de teta al cuadrado cosecante es igual a teta cotangente negativa, como vimos en la diapositiva anterior. La integral de 1 sería teta. Luego tenemos más c, avancemos y factoricemos 1 negativo aquí. Eso nos daría una teta cotangente negativa 1 4 veces. Más teta más c. Así que aquí está nuestra antiderivada en términos de teta, pero necesitamos esto en términos de x. Así que ahora realizaremos una sustitución para teta cotangente y teta, lo que requerirá una función trigonométrica inversa. Entonces, volviendo a nuestro triángulo de referencia, teta cotangente sería igual a la razón del lado adyacente al lado opuesto, que debería ser la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado dividido por x. Realicemos esa sustitución primero. Y luego para teta, usaremos una función trigonométrica inversa. Entonces, mirando esta ecuación aquí, si seno teta es igual a x dividido por 6, entonces teta debe ser igual a seno inverso o ancoseno de x dividido por 6. Entonces, aunque podríamos usar una función trigonométrica inversa diferente, usemos arcoseno. Entonces tendríamos más arcoseno x dividido por 6 más c. Y creo que seguiremos adelante y lo dejaremos aquí de esta forma. Este sería nuestro antiderivado en términos de x. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.